En 1982, Federico se instaló en Madrid. Compaginó su trabajo dando clases de literatura en un instituto con las columnas de opinión en Diario 16. También vivió la movida madrileña, y así fue como conoció a la que con el tiempo se convertiría en su fiel colaboradora. No me vengas con cuentos. Pero en el ABC me encuentro con otra gente rarísima. Toda la movida madrileña con Alaska, Gabinete Caligari. Un día fuimos al estreno de Paraíso, cuando se presentó Paraíso con El Zurdo, y entonces me dice, no sé si fue Juan Manuel Poneto o José, mira, Alaska, y hay una niña dormida en un sofá de estos de terciopelo rojo típicos de los cines y teatros, pero durmiendo como un bebé. Dice, mira, es Alaska. Dice, ¿te la presento? Yo, no, hombre, no la despiertes, pobrecita. En Madrid éramos, igual que en Barcelona, 5. Y los 5, uno se dedicaba al arte, otro quería hacer películas y los otros hacíamos música. Pero era el mismo círculo, aunque no fuera la misma generación. Nosotros éramos los pequeños, ellos eran los mayores, que esos mayores además tenían un pasado diferente. Venían de realmente hacer política en la transición, de tener pues quizá un mundo más hippie, un mundo más idealista hacia la izquierda. Nosotros éramos como el punk, era otra cosa. En 1986, Federico se convirtió en objeto de deseo de dos grandes voces de la radio española. Luis del Olmo, entonces en la COPE, y Antonio Herrero, en Antena 3 Radio. Los dos le querían en sus programas. Esa historia también es buenísima porque me llaman a la vez Luis del Olmo y Antonio Herrero. Luis, que empezaba la primera tertulia de la radio, y Antonio, que empezaba el primero de la mañana. Llamo a Luis del Olmo, digo, Luis, que es que me ha llamado Antonio Herrero, pero me ha pedido que sea los demás días que le haga el editorial y tal. Lo que quieras, va a durar 3 meses. Con que llamo a Antonio y le digo, bueno, pues Luis del Olmo parece, dice, qué poco le va a durar ser el rey de la radio. Ya verás, ya verás. Los dos estaban convencidos de que el otro iba a fracasar. Federico fue colaborador en ambas cadenas, pero finalmente decidió quedarse al lado de Antonio Herrero en la COPE. Así recuerda aquella época convulsa el periodista Luis Herrero. Desde el 93 hasta el 96, es decir, esa última legislatura agónica de Felipe González, el ambiente era muy parecido al de ahora, desde el punto de vista de la polarización, de la crispación, de la relación hostil entre los dos partidos. La corrupción salía a borbotones de todos los rincones del Estado, y además era un mundo profesional muy distinto al actual, porque ahora, pues con todo el mundo digital, con todos los periódicos en internet, etcétera, hay mucha más pluralidad, pero en aquel momento todo el ámbito informativo se concentraba en los grandes medios tradicionales y todos estaban bajo el control del Partido Socialista, ¿no? El famoso pacto de los editores. Cuando lo de Felipe y tal y cual, pues llega un momento en que casi matan a Aznar. Entonces un día viene Aznar y me dice, oye, tengo información de la CIA que estás en las listas de la ETA. Vamos a llamar a Atutxa, que era el consejero de Interior del gobierno vasco. Entonces le pregunta a Atutxa y le contesta 10 sobre 10. Y entonces digo, mira, vámonos a Miami. Estaba Álvaro Vargas Llosa de jefe de opinión en Miami Herald. Sacaban los artículos míos, los sacaban allí en América y tal. Digo, vámonos, cogemos los niños y nos vamos. Y pasamos todo un año, el 95-96, cuando ganó Aznar, volvimos. Hubiera dicho Antonio Herrero, no sabías a dónde venías. Finalmente, Felipe González pierde las elecciones, Aznar llega al gobierno, y 2 años después de llegar al gobierno, pues ya está claro que le empieza a incomodar el periodismo de Antonio y de la COPE, porque el poder no soporta ninguna voz crítica. Nos había invitado a cenar en la Moncloa Aznar, a Luis Herrero y a mí, para que rompiéramos con Antonio, porque eso lo iba a cargar. Y dice Luis, antes me colgarán del palo mayor que traicionar a mi amigo Antonio. Yo no digo que está haciendo, pero es que no veis lo que está haciendo. Digo, vamos a ver, José María, tú estás para aguantar, no para mandar.
van a echar a Antonio y se van a desprender de él, y ahí es donde nosotros hacemos esa especie de conjura personal, es decir, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y a la mañana siguiente, dice que te llama Luis Herrero. Y Luis me dice, Federico, Antonio, se ha muerto. En el funeral de Antonio, el día siguiente en Madrid, había pero como 3.000 o 4.000 personas y la gente gritando, tenéis que seguir, tenéis que seguir. Eso nos cambió la vida a los dos, porque lo vivimos juntos en un momento en el que parecía que todo el tinglado se iba a venir abajo. Antonio era el pilar que mantenía pues todo este equipo, digamos, en el que nos movíamos unido, era el líder. Digo, pues Luis, tendremos que seguir. Sí, claro, le iba a tocar en la mañana. Y al poco viene García, vas a hacer la noche. Hice 5 años la noche y Luis ya no podía, pues tomaba 6 cafés para empezar por la mañana, no podía. Entonces se va de Europarlamento y me tocó la mañana. Y en la mañana estábamos en menos de 1 millón. Yo, mira, aquí nosotros lo que necesitamos es que la gente nos elija entre Gabilondo y nosotros. Dice, pero si es que ellos están arriba y nosotros abajo, pues es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo era el trato de Gabilondo? Pues él, como sabía muy bien lo que quería, yo le decía de todo y él no contestaba nunca. Hasta que un día dice, bueno, es que claro, lo que ya hoy ha dicho Federico Jiménez Los Santos, hemos ganado. Y efectivamente, porque ya te escuchaba. No, es que ya me escuchaba siempre, si su mujer era secretaria de Pedro J. Nos conocíamos perfectamente. Y entonces, cuando lo dejé era el 1.700.000 de 900, o sea, lo doblé la audiencia. Y sobre todo la influencia era, ¿estabas con la COPE o contra la COPE? No había más.